Las opiniones expresadas y emitidas en este programa no forman parte de Grupo Fórmula ni Museando Ando. Son responsabilidad de quien las dice. Museando Ando, ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, muchísimas gracias que están de nueva cuenta con nosotros. Serie Star México es lo máximo y Serie Star Museando Ando es un privilegio. Yo soy Verónica Müller, su dama museos del programa Museando Ando, que se transmite todos los sábados de 20 a 21 horas por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. También estamos en www.radioformula.com.mx. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por nuestras plataformas como Museando Ando Oficial en YouTube, Facebook Live, Instagram, TikTok, Spotify, Twitter y @ladamamuseos. Tenemos un correo electrónico para que se comuniquen con nosotros, museosando@gmail.com, y también podemos recibir mensajes por inbox del Messenger de Facebook. Museo amigos, vengan y encuentren en Museando Ando información toda la semana de la actividad cultural. Y nuestros agradecimientos a ZR Producciones, Sai y Jesús Alberto, Abel, Marshall, Ricardo, Miguel, Aarón y Lucero. Muchos saludos a la familia de nuestro invitado, al licenciado Daniel Torres, a Magnolia Escamilla, a todo el personal que trabaja en las bibliotecas y a sus familiares. Javier Hernández Ortega y familia, saludos. Leticia Reina, Stephanie Miranda, Cristian Notorio y su mami Araceli. A nuestra museamada audiencia, sea por radio, en Grupo Fórmula, sea por redes sociales, las plataformas de Museando Ando que nos ven y nos escuchan por Facebook como Museando Ando Oficial. Y a las personas que invito por WhatsApp y a los amigos que generosamente nos difunden, muchísimas gracias. Bueno, este día, fíjense bien cómo me froto las manos. Estoy sumamente agradecida y honrada. Esté con nosotros le llamo yo personaje por culto, hicimos una gran empatía. Es el doctor Marx Arriaga Navarro, director general de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura Federal. Marx, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor que hayas aceptado la entrevista y andaba detrás de ti. Ahora sí que, mira que ya me la hiciste. Qué bueno que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio. Pues sí, miren, este programa está dedicado a las bibliotecas de México, la cultura del país. Como diría Federico García Lorca, una biblioteca es uno de los pilares culturales que tiene la población y se tiene que defender. Nos honra mucho que esté aquí la biblioteca Vasconcelos y todas las demás, y tú nos vas a platicar todas estas historias con todas sus pasiones y sentimientos. ¿Por qué crees tú, mi querido Marx, que en México haya un altísimo porcentaje de personas que no les gusta leer por la razón que sea? No se critica ni se juzga, 1000 veces lo he dicho en este programa. Pero ¿a qué se lo podemos achacar? Vaya pregunta, es la gran pregunta de cada sexenio, cómo hacer que la población lea. Yo daré una respuesta muy particular, muy personal. Creo que esto es resultado del sistema de consumo en el que vivimos, un sistema basado en la competencia, en la productividad, donde la lectura es una herramienta. Tenemos una clase alta que necesita estas herramientas para lograr que la productividad que tiene, la competitividad que hay en el ambiente logre tener unos dividendos en cuestión a la producción del capital. Y una clase baja que necesita solo en la cuestión de mano de obra, en la cuestión laboral. De ahí que los programas de fomento a la lectura, pues, que se han implementado no van para lograr generar un hábito de lectura permanente en la población baja, sino simplemente para generar una cuestión de consumo.
Entonces creo que el problema radica en que estamos en un sistema donde no se generan hábitos de lectura porque no conviene a las clases altas que la población pobre aprenda a leer, utilice la lectura como una herramienta para exigir las cuestiones básicas, para que exija un mejor salario, para que se dignifique su vida. Entonces creo que al final los programas intentan remediar ciertas cuestiones básicas para tener una mano de obra semicalificada, pero que no lleguemos a una cuestión estética. Eso es solo un tesoro que tiene la clase alta o ciertos privilegiados que se mantienen en este ámbito de competitividad y productividad del sistema. Perfecto. Regresamos con más de Buceando Ando. Muchas gracias. Muchos amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí muy contentos de recibir a nuestro querido, ahora ya amigo, el doctor Max Arriaga Navarro. Estamos comentando sobre el hábito en México de la lectura. Fíjate que tú estás muy joven y probablemente no sepas de lo que te voy a decir. Pero antes, despectivamente, se le decía a algunas personas del campo de provincia indios patas rajadas, porque eran muy necios, porque no podían tener una buena comunicación, un arreglo entre algún evento que estuviera sucediendo. Y yo recuerdo que me di cuenta de esto ya cuando era adolescente y no me gustó, ¿sabes? Me dolió. Porque yo decía, si estas personas tuvieran la dicha de leer, de ir a la escuela, podríamos comunicarnos sin perder respeto, al contrario, se dialoga de otra forma porque tu cabeza piensa más y pones a las personas, porque se han hecho las revoluciones en el mundo por el abuso. Lo acabas de mencionar tú perfectamente. Entonces, yo siento que si tenemos calidad en expresarnos, podremos hacerlo de una mejor manera. ¿Cómo ves? Sí, coincido, pero ese tipo de políticas van con un punto de vista social, es más para las políticas o los países que tienen una línea hacia los programas sociales, hacia la izquierda. La verdad, cuando los países tiran hacia la derecha, la productividad, el consumo es el centro, y ahí tener una mano de obra débil, una mano de obra no con hábitos básicos de lectura es la herramienta que utilizan para su abuso. Entonces sí, coincido, necesitamos a una población que lea, que tenga herramientas para defenderse frente a esos abusos, pero lo vemos complicado. El sistema de consumo, este sistema capitalista, está en todos los países y lo único que hace es oprimir cada vez más a la gente más humilde, más pobre, donde vemos que cada vez tienen menos oportunidades para salir adelante. Venimos de un par de sexenios donde veíamos claramente cómo se iban debilitando las infraestructuras. En primer lugar, los salones de clase, debilitando el salario tanto de los profesores como su capacitación, y por otro, las bibliotecas públicas. Entonces, mala educación en los salones y pocas herramientas fuera del salón para tener una formación autodidacta, lo que generaba era una nueva población mexicana con limitaciones para la defensa de sus derechos básicos. Fíjate que hasta en la familia, en el seno familiar, si hay este tipo de incultura. Por ejemplo, hace muchos años llegué a escuchar a una señora que decía, es que mi marido no me ha usado. Esa es una palabra como para mí ofensiva, y estoy segura que ella ni sabía, o tal vez sí, no lo sé, porque sonaría que la estoy criticando. Pero que tú te expreses de esta manera, pues da mucho que decir. Por eso es que la lectura, yo lo veo conmigo misma. Yo me casé muy joven y yo veía que me estaba enfrentando ya como mamá de niñas de primaria, y decía, es que yo me siento como que me falta algo, tengo que continuar, y empecé a hacer mis estudios de secundaria ya casada, y vi un cambio en mí misma, me sabía expresar mejor, entendía mejor mi entorno, y de ahí para el real le seguí, como dice Misay, como hilo de media, hasta que terminé con la maestría. Pero esto fue en base a que uno mismo también ponga de su parte y uno mismo se analice y diga uno, ¿qué está pasando en mi entorno? No entiendo el machismo, el ser las matriarcas, todas las personas que quieren ejercer el poder, es porque también
hay ahí una influencia familiar muy fuerte. ¿Qué te parece? Sí, sin duda, sin duda. Los procedimientos de domesticación que tienen los bloques que poseen el poder, pues son muy sutiles. La gente no se da cuenta, o sea, son tan cotidianos y forman parte de nuestra cultura que las personas, al no tener el acceso a la información, al no formarse, al no tener una educación, no se percatan que están siendo oprimidas. De ahí que los primeros pasos para lograr una libertad, una emancipación, es visibilizar que está siendo explotado. O sea, que hay alguien arriba de ti, con, ya sea porque tiene un capital o porque tiene los medios de producción o porque es tu dueño, que está abusando de ti. Pero para lograr colocarte en esa postura de visibilizar el abuso, necesitas salir de tu situación de confort, de tu situación cotidiana, ponerte en otra postura y ver lo que está sucediendo. Y eso se hace a través de la educación o de la lectura. La lectura obliga a confrontarte con lo otro, con aquel lector, con aquel autor que escribió esa obra, y te obliga a ponerte en sus zapatos y desde este punto de vista visibilizar el mundo que tienes frente. Ese hecho de salir de tu zona cotidiana, de tu zona de confort y ponerte en otro lugar, hace que poco a poco te vayas dando cuenta, voltees hacia atrás y evalúes tu pasado, y entonces veas que sí, que en realidad formabas parte de un sistema de consumo donde tú eras un engrane más y que se abusaba de ti, explotándote de manera laboral, explotándote de manera cultural, económica, educativa, y donde no tuviste todas las mismas oportunidades. No hubo una tabla rasa donde todos pudieron desarrollarse, sino solo unos cuantos que tenían el poder, que tenían los medios económicos, pudieron desarrollarse, mientras que tú te quedaste relegado. De ahí la importancia de tener un sistema educativo sano, democrático, donde cualquier persona pueda recibir la misma educación sin importar su raza, su condición de género, su condición económica, y sin duda las herramientas que acompañan a esa educación. Y una herramienta básica es el libro. Si no tenemos unas bibliotecas sanas, si no hay unas bibliotecas al alcance de todos los mexicanos, lo que estamos diciéndole a la población es que van a ser sujetos explotados, que va a llegar alguien que sepa leer, que domine que tenga hábitos de lectura y que pueda utilizar los documentos, utilizar la información a su beneficio para manipular a los otros. Sí. A ver, Marx, en pleno siglo XXI, frente a los avances tecnológicos que vivimos en este mundo regido por la inmediatez y el consumo, ¿qué función cumplen las bibliotecas públicas? Ni más ni menos. Pues en el mundo cumplen varias funciones, como ser centros culturales o lugares de conservación de la información. Pero en México eso es algo utópico. En México se centra en dos cosas fundamentales. Una, la democratización de la información, es decir, tratar de llevar los libros a la mayor cantidad de gente, que todos puedan tener acceso a ellos. Esa es una función básica. Y la otra, el fomento a la lectura. Entrar en una cuestión de alfabetización básica. Esas son los dos principales metas o objetivos que tendría la biblioteca pública en el país. Oye, ¿y qué posibilidad hay de que tú retomes las campañas? A mí me fascinan las campañas porque se te van grabando y las repites. Ponga la basura en su lugar, vamos a leer, ciérrale con el grifo del agua. Porque, ¿qué es lo que impide no hacer este tipo de campañas? ¿Por qué nacen y mueren rápidamente? Bueno, creo que atrás de todo eso está una burocracia que estaba acostumbrada, creo, a la corrupción y a la negligencia burocrática, donde había espacios ocultos o espacios periféricos. Uno de ellos era la biblioteca. Cuando llega el presupuesto, se empieza a asignar en proyectos que tienen gran relevancia porque son visibles para la población. Como tienes una población no lectora porque el sistema de consumo no quiere que leas, no quiere que exijas tus cuestiones básicas, entonces la biblioteca se queda en un lugar apartado. Y para el que toma las decisiones y genera esos programas,
pues no le retitúa políticamente generar campañas así, porque si él pusiera el dinero, colocara el presupuesto en otro tipo de campañas, tuviera más impacto social, más, y que se vería redituable a niveles políticos. Por eso las campañas que a veces llegaron a salir en las bibliotecas públicas, yo recuerdo en los años 60, al menos de manera histórica, cómo se manejaba que en el cine, en el radio se visibilizaba el espacio de bibliotecas, oyéndonos más atrás, en los años 20, con Vasconcelos y con Torres Bodet, cuando cargaban a los misioneros culturales, aquellos verdaderos misioneros culturales, ¿no? Que tomaban un caballo, un burro, y cargaban aquel animal con libros y los llevaban como misioneros al campo, se alejaban semanas, meses enteros para tratar de alfabetizar al pueblo lo mejor posible. Ese tipo de campañas desaparecieron, que eran campañas centradas en una voluntad y en una ideología clara de darle a la población la oportunidad de defender sus derechos básicos a través de las herramientas como es la educación, la cultura y la literatura, en este caso la lectura. Ese tipo de campañas desaparecieron porque hoy la sociedad de consumo que vivimos tiene muy alejada la lectura, tan solo es una cuestión accesoria, estética, y que está destinada a ciertos grupos, como podrían ser los niños y en algunos casos los adolescentes, pero tan solo vista como una cuestión de consumo, no como una realidad educativa que fomente las habilidades de lectura. Tú también estás atento de cómo es que en los puestos de periódicos la gente consume las revistas, al menos algunos leen eso, otros ni siquiera las revistas. Hay de todo tipo, ¿verdad? Desde de sexo, pornografía, de ciencia, porque no voy a decir nombres aquí, pero al menos tú cómo ves esto, ¿lo ves bien, lo ves regular, o es un buen inicio? ¿Qué opinión das? No, bueno, muchos pedagogos y críticos literarios llegan a señalar, bueno, mientras que lean lo que sea, pero que lean algo, porque estamos tan mal en hábitos de lectura que se lea lo que quieran, pero que se generen algunos hábitos básicos, pero la situación no es tan sencilla. El gusto por la lectura o los hábitos de lectura avanzado es una situación compleja, que si no lleva un buen desarrollo puede perder al sujeto que intentaba llegar a ello. ¿A qué me refiero? Te pongo aquí un símil. Es como si uno quisiera escuchar ópera, si uno se enfrenta directamente a una pieza musical de ese tipo, seguramente va a tener un rechazo total porque no está acostumbrado. Entonces, si en el proceso de formación el niño desde sus primeros años no se fue habituando de manera progresiva para llegar a este punto de un consumidor de música clásica, no lo va a lograr, no va a poder cambiar de escuchar salsa, de escuchar cumbia o de escuchar narcocorrido a escuchar música clásica. Lo mismo pasa con la lectura. Si uno inicia la lectura con novela gráfica o con novela vaquera, o peor aún con pornografía, como mencionas, o con los chistes que hay en Facebook o esta comunicación básica que hay en Twitter, si uno inicia ahí los hábitos de lectura no llegará muy lejos. ¿Por qué? Porque estás quedándote con una formación básica, casi primaria de las cuestiones de lectura, y así no es el proceso educativo. Regresamos con más de Museando Ando. Gracias. Aquí en Museando Ando somos muy curiosos para saber lo que se puede preguntar respetuosamente a nuestros invitados. ¿Cómo es que llegaste ahí, precisamente, a la gran biblioteca Vasconcelos, que es una de las hermosísimas bibliotecas, igual que la Biblioteca México? Cuéntanos tu experiencia, por favor. Bueno, pues yo tuve el gusto de hacer una licenciatura en Letras Hispánicas, creo que ahí inicia todo, en la UAM Iztapalapa. Después de ahí, y digo esto porque Iztapalapa es una zona periférica que aunque yo venía de la provincia, eso me acercó a los problemas sociales que hoy vivimos. Cuando salí a hacer mis estudios de posgrado en el extranjero, vi la diferencia de vida y de clases sociales
y entonces me di cuenta que mi función como docente, me había formado como docente, era fundamental. Así que decidí regresar a México y emplearme donde más se necesitara. Cuando regresé en el 2010, y donde más se necesitaba era en Ciudad Juárez, así que me hice profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, competí por un espacio y me aceptaron. Yo era del Estado de México, migré hacia el norte y ahí empecé a trabajar en el área de literatura, pero también de didáctica de la literatura en cuestión de cómo se fomentaba la lectura en niños de primaria y secundaria. Eso hizo que ahora, cuando el presidente, el licenciado Andrés Manuel, ganara las elecciones y que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, empezaran a desarrollar un programa de fomento a la lectura a nivel nacional, me llamaron para formar parte de los equipos de transición. Ahí evalué ciertas direcciones de cómo se habían desarrollado los programas de fomento anteriores, y después de dar un estado del arte de cómo se habían desarrollado y proponer un nuevo plan nacional de fomento a la lectura solo como un borrador, ya después los equipos de trabajo lo desarrollaron y se generó la Estrategia Nacional de Lectura, tan solo como notas documentales. Les gustó y decidieron que siguiera desarrollando la cuestión de fomento a la lectura desde el ámbito de bibliotecas, porque ahí marcaba que uno de los elementos clave para hacer un cambio social era acercar los libros a la comunidad. Si no teníamos bibliotecas sanas, por más que hiciéramos talleres y generábamos estrategias didácticas, esto no cambiaría. Y así fue como llegué a la Dirección General de Bibliotecas, una dirección pues que encontré de manera caótica, con grandes rezagos en cuestión de acervos, con gastos increíbles en la compra de los libros, con una red rota a nivel nacional, prácticamente con una situación de las bibliotecas agónico, ¿no? Agonizante. Y en este año y medio pues hemos tratado de ir reconfigurando la red nacional para que trabajen en comunión, para que se vea un colectivo y este colectivo tenga las habilidades de fomento a la lectura que el país requiere. Va a ser una tarea larga. La manera en cómo fueron destruyendo este sistema de bibliotecas no fue casual, fue un trabajo de muchos años y va a llevar los mismos años para tratar de reconstituirlo. Yo sé que lo vas a lograr junto con el gran equipo que tienes y con nosotros los mexicanos que estamos listos, Museando dónde están tus órdenes, en qué podemos hacer sinergias y ayudarnos mutuamente, que Museando Ando se anuncie en las bibliotecas y nosotros anunciar las bibliotecas, porque si no vamos a ir para abajo y no, México tiene que ir para arriba, porque lo tenemos absolutamente todo. ¿Cuántas aproximadamente, porque sé que es parte de tu labor, que estás haciendo el inventario para poder tener la comunicación con ellos, ya inclusive mediante el WhatsApp, para que haya saber qué está haciendo las bibliotecas de aquí con las más alejadas? ¿Cómo te encontraste ese panorama de cuántas bibliotecas hay y en qué estado están? Ya nos lo acabas de decir, pero vuélvenos a comentar esto, por favor. Sí, nos dejaron más de 7,000 bibliotecas, casi el 92% de los municipios tienen una biblioteca pública en el país, pero la verdad de esas condiciones era que tan solo era una cuestión de estadísticas. Esas bibliotecas no estaban comunicadas, no se conocían los bibliotecarios, no teníamos ni siquiera una base de datos con los encargados que estaban al frente de las bibliotecas. Muchas no tenían agua, no tenían luz, los espacios estaban cerrados. Estamos hablando que más de 800 bibliotecas estaban cerradas, de las 7,000 que hacían cuenta. Hoy tenemos 7,462, todavía se mantienen 640 cerradas que no hemos logrado reaperturar, ya sea por condiciones a veces de siniestros naturales que se ocasionaron, otras por falta de voluntad, y ese es un punto básico. Debemos cambiar la política en cuestión de bibliotecas y en el país en general cambiar de una cuestión de voluntades, de que pareciera que necesitamos que sea el político que tenga la voluntad de apoyar el sistema bibliotecario, a una cuestión de obligaciones marcadas por ley. Hoy tenemos una ley general de bibliotecas que es solo accesoria, debemos modificarla para lograr decirle a los funcionarios: no es que usted tenga una buena voluntad hacia el fomento a la lectura, es su obligación, y detrás de esa obligación debe haber un pueblo, una comunidad que le esté exigiendo a sus dirigentes, a la burocracia,
que cumplan su labor. Eso es fundamental, si no seguiremos con una situación como lo que compartimos con tu auditorio, de gente buena, digamos, que quiere que el país cambie, que está dispuesta a apoyar, pero esto no debe de convertirse solo en una cuestión de voluntades de unos cuantos, y debe de haber una exigencia a que los funcionarios públicos cumplan su labor que está marcada en la ley y que no se le tiene por qué agradecer a un funcionario, sino que es una cuestión de su trabajo obligado que debe desarrollar día con día. Entonces, sí, son muchos bibliotecarios en el país, cerca de 15,000. Hoy tenemos ya 32 WhatsApp que yo manejo en el teléfono personal, desde donde estoy transmitiendo ahora, donde me comunico con ellos todas las semanas para decirles los programas, dónde vamos a ir, cómo fomentar la lectura, darles ánimos. Entonces tratamos de llevar un plano más horizontal, donde se transparente el gasto que está haciendo la Dirección General de Bibliotecas, reconozcan ellos cada punto del plan de trabajo que estamos desarrollando, la meta que nos hemos propuesto y la visión que tenemos de las bibliotecas en este engranaje, en este entramado social. Fíjate que me identifico totalmente contigo, porque no es lo mismo, por ejemplo, con Museando Ando, que estoy haciendo ya el segundo tomo de los libros y que quiero que esté en tu biblioteca. Tengo ya registrados 370 con todos los que no existieron. Y por eso se va a llamar una guía extraoficial de museos y espero que a las personas les sirvan. La ventaja entre tú y yo es que has ido personalmente hasta los lugares más recónditos, un Santa María, no sé qué, en Guanajuato, ¿no? Una biblioteca que Santa ni Rosa de Lima. Que ni aparecía casi en los mapas. Entonces, esa es la diferencia, ir y buscar al museo, ir y buscar a la biblioteca y ser uno ese puente, ese enlace entre las personas y las bibliotecas, entre las personas y los museos. Por eso es que yo te mando toda mi muy buena energía para que sigas con esta labor que está titánica. Me gustaría, si es que tú lo aceptas, que me platiques la anécdota de los ciento y tantos mil libros y que nada más se dieron 33. Esa pasaje cuando estuvimos haciendo previo al programa, bueno, yo no sabía si reír o llorar. No, bueno, es una gran anécdota, ¿no? En el 2019 nos asignaron 23 millones para la compra de acervo bibliográfico para todo el país. Y es poco dinero para las 7,462 bibliotecas, pero bueno, 23 millones se iban a comprar en libros en el 2019. Y yo preguntando cuánto fue el dinero, el presupuesto que se asignó para el 2018, y había sido lo mismo, era un calco, 23 millones. Nosotros con esos 23 millones en el 2019 logramos comprar más de 300,000 libros que estamos procesando para enviar en el país, libros que eran los que se requerían. Y preguntaba, bueno, y en el 2018, ¿cuántos libros se compraron con estos 27 millones? Y la respuesta fue 33 unidades. Solo 33 libros se compraron con ese presupuesto para las 7,462 bibliotecas. A eso hablamos cuando menciono la cuestión de corrupción, y que no estoy diciendo que se haya hecho mal el gasto. O sea, si entráramos en los números verían que pues en lugar de comprarse libros físicos, se compraron libros digitales, hicieron programas, hicieron esto, y al final solo se compró con ese apartado que eran 23 millones, solo se compraron 33 libros para todas las bibliotecas públicas del país. Nosotros, pues, o sea, era algo trágico el ver esa situación y teníamos que remediarla. Entonces reacomodamos el presupuesto, logramos subir de 23 a 40 millones para el 2019, recortando aquí y allá para comprar esos 300,000 libros. Y 300,000 libros que después de hacer un diagnóstico de las necesidades de la biblioteca, fuimos eligiendo no por un capricho de autoridad de que yo quiero que ese libro esté en la biblioteca, no, evaluando cómo estaba la biblioteca pública, cuáles eran las expectativas del sistema educativo nacional, y comprar los libros adecuados para los profesores, estudiantes, público en general. Y ahí tenemos ya ese colchoncito que esperamos compartir con ellos pronto, ahora que pase la contingencia, recuperar otra vez los envíos y seguir en adquisiciones. Tan solo por hablar de cifras, si el país invirtiera 500 millones de pesos en libros
para sus bibliotecas públicas, renovaríamos el acervo bibliográfico de todas y las tendríamos a punto. Que suena mucho 500 millones, estamos hablando de un poco más de 15 millones por estado, que para los presupuestos que se manejan educativos y culturales es algo mínimo. Es algo que se puede hacer, solo que seguimos en un país de voluntades. Debemos cambiarlo a un país de obligaciones políticas. Regresamos con más de Museando Ando. Esta charla está pero deliciosa. Gracias por estar con nosotros, mis amigos. Regresamos. Mis amigos, verdaderamente, véanme en mis ojitos que estoy tan feliz de tener aquí al doctor Marx con tantas ganas de hacer que la lectura sea un hábito, que sea no nada más la voluntad, sino el trabajo que se conjuga con una serie de personas muy importantes, los bibliotecarios y sus usuarios, que les mando un mucho abrazo. Platícanos de esto, por favor. Sí, yo les decía en el otro bloque que tenemos cerca de 15,000 bibliotecarios en el país. Creo que para muchos de nuestros del auditorio, pues ni reconocerán dónde está su biblioteca pública, menos aún el trabajo del bibliotecario. Necesitamos visibilizar esos esfuerzos. La verdad son héroes los que están ahí en las bibliotecas, porque si ustedes se dieran el tiempo de acercarse a ellas y ver la poca infraestructura con la que cuentan, cómo falta agua, falta luz, cómo ellas sacan de su bolsillo para tratar de resolver esos problemas cotidianos de la biblioteca, sumando que el salario es mínimo, en promedio 2,500 pesos reciben las bibliotecarias al mes a nivel nacional. Si ven todas estas cuestiones, verán que el trabajo que hace un bibliotecario es casi heroico, comparable al trabajo que hace un misionero religioso o un profesor en el aula. Entonces, pues es algo que debe visibilizarse, debe aplaudirse, porque regresamos al punto que he manejado a lo largo de la entrevista. Volvemos a la cuestión de las voluntades. Sin duda tenemos la voluntad de estas personas por hacer que esos espacios tengan vida. Entendamos que la biblioteca no es un número de libros, ni es un lugar donde sentarse a leer. La biblioteca es la comunión que hay en el presente de un bibliotecario, un libro y un usuario. En la medida en que estos 4 elementos, el libro, el bibliotecario, el usuario y el espacio donde están, se unen, hacen comunión, entonces tenemos la biblioteca. Para eso necesitamos personas en ella, necesitamos a bibliotecarios, necesitamos a libros, y eso solo se logrará si estamos unidos como sociedad y exigimos a la política, a los dirigentes, que nos den esa herramienta, que necesitamos esa herramienta para que nuestros niños tengan una mejor educación. Entonces sí, es necesario que tanto los bibliotecarios como su comunidad estén unidos, porque en la medida en que se conforme un grupo que exija que exista una biblioteca, tendremos una red nacional sana. Si no, tan solo será una cuestión estadística y vendrá otro director general que se siente aquí que les diga, pues es que ahora tenemos 7,465, tenemos una más que el año pasado, y eso no importa. En realidad los números importan poco, lo que importan es el impacto que tienen esos números en la población, y eso es de lo que estamos tratando aquí en esta charla y de resolver a lo largo de la red. Claro, yo recuerdo cuando en la primaria, ya en 6º año, me mandaron a una biblioteca, yo estaba fascinada. Y había muchísimos anuncios de guardar silencio. Ahora han pasado los años y veo, por ejemplo, en la México, las personas que acudimos lo platicamos, pero con respeto, sin levantar la voz para no inoportunar al que esté en la mesa de junto. Ahora yo ya no veo ese guardar silencio. ¿Cómo se logró esta magia, mi doctor? Pues si tomamos en cuenta que son espacios vivos, la evolución de la biblioteca se da como algo natural al desarrollo de la comunidad. Si nos encontramos con una comunidad tradicional, estoy pensando en la periferia, en la provincia, donde todavía las redes sociales, el internet o la televisión no ha modificado sus hábitos, ahí encontraremos una población que se sienta con mucha mesura, como si estuviera en misa, a leer un libro. Pero si nos encontramos ya en zonas urbanas donde la rapidez, el consumo
La población está acostumbrada a hacer multitareas, estar escuchando música mientras que resuelve la tarea, mientras que ve un video en YouTube, mientras que escribe unas notas. Ese tipo de población exigirá que su biblioteca evolucione para sentirse cómoda en ella. El bibliotecario y los espacios no tienen más que responder a las necesidades de la comunidad. Una buena biblioteca es aquella que se adapta a su comunidad, y es por eso que evolucionaron. No fue una cuestión administrativa, sino fue en aquellos lugares donde la población se apoderó del espacio de la biblioteca y lo convirtió en lo que ellos querían que se convirtiera. Buen ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos. Es ahí un espacio donde podemos ver en sus pasillos gente bailando, gente que está tratando de hacer una coreografía, otros que están viendo una película, otro que está tocando un instrumento musical, y todos conviven sin perturbar la paz que teníamos tradicionalmente en las bibliotecas. Esto habla de que la población ha modificado sus hábitos y no le parece mal o raro que se den este tipo de actividades entre todos. Sí, igual sucede en la Biblioteca México, ¿no? Exacto. Sí, en la Biblioteca México, la México y la Vasconcelos, que las dos es la misma, es la biblioteca central de la Red Nacional, es la misma biblioteca, solo una tiene los acervos antiguos y otra los acervos modernos, pero ambas comparten el mismo espíritu. Espíritu que quisiera que estuvieran en toda la Red Nacional de Bibliotecas, pero que no es tan sencillo, porque, repito, la biblioteca se adapta a las necesidades de la población. Entonces, imponer desde un escritorio, desde el centro del país, cómo se debe manejar la biblioteca pública en una provincia, eso es una imposición, eso es un acto de autoritarismo. Tiene que ser la comunidad que se apodere de ese espacio, se empodere ella y que decida qué es lo que quiere hacer con ese espacio, porque el espacio es suyo, es un espacio público. La burocracia, en este caso el gobierno federal, lo único que hace es brindarle los instrumentos para que tenga una biblioteca digna, con los mejores libros, con un buen asiento, con una buena silla para poder disfrutar de la lectura. ¿Qué lo hacemos? Pues no lo hacemos tan bien como quisiéramos. ¿Por qué? Porque falta voluntad política. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Danos las redes sociales y también preguntarte si están haciendo ahorita conversatorios o qué tipo de actividades lo están haciendo por medio de las redes sociales. Sí, seguimos trabajando. Tal vez nuestro principal programa es Viralicemos la Lectura. Son videos que hacen nuestros bibliotecarios de no más de 2 minutos, donde leen en voz alta y lo comparten en las redes sociales. Hemos generado más de 20,000 videos. Este programa inició con los normalistas de este país, a los que les mando un fuerte abrazo, y los bibliotecarios continuamos, ampliamos el programa. Ese es nuestro programa principal. Ahora vamos a iniciar otro que es Bibliotutorías. Estamos haciendo con los bibliotecarios pequeños videos de 5 minutos donde explican cada una de las tareas que vienen en el libro de texto de primaria y secundaria. Esto era algo que antes se llamaba la hora de las tareas en la biblioteca. No se daba en todas las bibliotecas, pero sí era común encontrarse esa hora de las tareas o el club de las tareas. Lo que hicimos es llevarlo a un plano virtual e ir ejercicio por ejercicio del libro de texto haciendo un video donde se explica. Esperemos que el próximo fin de semana demos a conocer el portal con ya las ligas para que los estudiantes puedan consultarlo. Y nuestras redes sociales, pues las personales es @marxarriaga y Marxarriaga en Facebook y en Twitter, y el de la DGB es @DGB, Dirección General de Bibliotecas, en Facebook y Twitter, donde pueden seguirnos, donde damos a conocer los programas donde trabajamos, ¿no?, de manera permanente. Entonces sí, trato de tener lo llamamos biblioencuentro en Facebook Live, en la red social de la Vasconcelos, de la México y las mías, todas se unen para compartirlo, y una vez a la semana tenemos un encuentro con los bibliotecarios y con el público en el general para ver los problemas de la biblioteca, los programas de fomento que estamos desarrollando y cosas en general. Oye, estoy pensando justamente cómo es que podría hacerse una convocatoria para que las personas aporten sus ideas para hacer un eslogan y también volver a enfatizar el hábito de la lectura, que las escuelas también apoyen
no precisamente exigiendo, porque uno cuando le exigen algo tiende uno a rechazar, pero sí a que diario se haga el hábito, no sé, de 20 minutos de estar leyendo. ¿Cómo ves esto? No te estoy descubriendo el hilo negro porque este ya está descubierto. Sí, venimos varios programas, ¿no? Donde desde la derecha se planteaban estas cuestiones de imposición y hasta en la lectura llegaban como obligatorio 20 minutos de lectura al día. Creo que eso en lugar de ayudar perjudica. Eso, el generar una violencia en una persona es algo que debe evitarse, ya sea en la lectura o en cualquier otra actividad. Yo aquí recomendaría a la población es que se acerquen a sus diputados de distrito y que les exijan, primero que los conozcan, porque muchos de nosotros no sabemos en nuestro distrito quién es nuestro representante estatal o federal, pero ya después de que los conozcan, que se acerquen a ellos y que les exijan que tengan una buena educación, que se brinde buena educación en cada uno de ellos, que se invierta en las escuelas, que se invierta en las bibliotecas. En la medida en que tengamos un presupuesto sano, y aquí pongo un ejemplo claro, ¿cómo podemos en este país pensar que con un salario de 2.500 pesos mensuales vamos a poder exigir a un bibliotecario que se generen hábitos de lectura en la población de manera óptima? Sin duda, todo debe de generarse como una cuestión ideológica, de pasión por el hábito de la lectura. Pero si esto no se acompaña con un presupuesto, con un programa de trabajo permanente, aquello solo queda en retóricas o en buenos deseos. Entonces, antes de decirle a la población, obligue a su hijo a leer o lleve usted un libro bajo el brazo, diría, de todo el presupuesto que se destina año tras año para los servicios, que vaya un presupuesto óptimo para el ámbito educativo, para que los profesores que se han gastado horas y horas formándose puedan desarrollarlo, y los bibliotecarios lo mismo. En la medida en que tengamos unas buenas aulas con buenos profesores, porque el punto es idéntico, ¿cómo lograremos tener una buena educación si los profesores tienen que, en las zonas urbanas, atender a 60 niños por salón, 40 niños por salón, 8 horas al día? Imposible, con un salario, pues que sin duda es más de 2.500 pesos que gana la bibliotecaria, pero que tampoco es como para lanzar cohetes, ¿no? Entonces, creo que lo que debemos hacer es exigirle a la administración pública que tengamos una estructura educativa y cultural pertinente para lo que pensamos de país. Porque si lo hacemos persona por persona, quedan como elementos aislados. Y en este caso, ¿para qué tenemos el sistema burocrático, el sistema administrativo, si no va a acompañar las voluntades o el trabajo individual de los ciudadanos? Yo recomendaría eso, que les exijan a sus autoridades tener buenas bibliotecas y buenos salones de clase. Yo te decía lo de leer diario, pero fíjate que no desde esta óptica impositiva. Yo recuerdo que para mí era un placer leerles todas las noches a mis hijas un cuento, y pues yo también trataba de ponerle la sal y la pimienta para no nada más leérselo aburridamente. Le daba énfasis en alguna palabra, hacía sus pausas, les preguntaba a ellas para que interactuaran. A ese tipo de acercamiento desde casa lo podemos hacer y que se replique justamente en las escuelas, y ahí para adelante, ¿no? Yo aquí señalaría, ya entrando en ese punto como recomendación, no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo. Si tu hijo, si tu alumno te ve leyendo, te ve siempre con un libro bajo el brazo, si te ve consumiendo objetos culturales, es decir, música, danza, teatro, cine, él va a tratar de imitar. Entonces los niños no son sujetos ingenuos, sujetos, si bien no tienen voz porque están en formación, forma parte de la etimología de infante, pero sí es gente que está absorbiendo todo lo que tiene en su medio. Y en ese medio encuentra libros y ve gente leyendo esos libros, él solo se va a acercar a ellos y buscará la manera de poder apreciarlos. Pero si ve que su padre nunca toma un libro, nunca se sienta, ya no con él a leerlo, sino él solo a leerlo, le dedica unas horas al día, entonces no lograremos generar una nueva generación que vea la lectura como una herramienta básica. Les repito, si quieren evitar los abusos que hoy vemos en cuestión de abusos ecológicos, abusos laborales, todos los abusos que hay
solo se van a resolver con una herramienta, y es una herramienta educativa. Solo podemos dar un freno a las personas que abusan de nosotros en la medida en que reconocemos ese abuso, y para eso necesitamos estar informados. De ahí la importancia de la lectura, y de ahí que estos sistemas de consumo no quieran que tú leas. Quieren alejarte de los libros, quieren entretenerte con otras cosas, porque saben que si tú adquieres hábitos de lectura vas a exigir una vida mejor, y eso no les interesa. Lo que les interesa es que sigas sometido. Sobre todo que yo insisto, si tú también se hace en familia, que comentemos el libro que estás hablando, es diferente porque el papá puede dar un punto de vista, la mamá, los hermanos o el núcleo familiar. Eso ayuda muchísimo y le da a uno esta soltura, porque yo, por ejemplo, le digo a mis nietos, durante toda su vida van a tener que ponerse enfrente de un público, ya sea en la escuela para dar alguna tarea, en su trabajo, o si son independientes, la manera en que proyectan su producto. Entonces, se le va uno haciendo ya como un hábito y es muy amigable. ¿Qué te parece? Coincido, y aquí tan solo apuntaría algo extra. Aprovechen bien su vida. Son muy pocos los días, ahora estamos en medio de una pandemia donde las certezas de salud se han venido abajo, hoy todos tienen miedo de qué va a pasar el día de mañana, si podremos llegar a una vejez. Creo que es un buen momento de reflexión, de ver que la fragilidad de la vida, la fugacidad del tiempo, aprovechen el tiempo, aprovechen su vida, no la desperdicien con malas lecturas, traten de ser guiados por otros y que vean de las 200 obras que leeré a lo largo de mi vida, porque según los datos estadísticos, las personas no leen, según el MOLEC, lo que dice el INEGI, más que 2,5 libros al año. Bueno, pues si es así, tan solo leeré a lo largo de mi vida, si llego a los 70 años, por decir un número, 200 libros. Pues, ¿cuáles son los 200 libros que voy a leer? Escoge bien los libros que leerás, porque en cada uno de ellos es una oportunidad, no solo para que te evadas de tu realidad y que te diviertas, sino que adquieras conocimientos para poder entender mejor tu entorno y poder desarrollarte como ciudadano de manera óptima, sin abusar, sin permitir los abusos. No es que sea redundante, pero es que es triste lo que vemos hoy en día de cómo la población, en especial la población más pobre, está siendo abusada por todos lados, ¿no? Entonces, para ello necesitamos una mejor educación y mejores hábitos. Así que, si tienes la oportunidad y eres consciente de tu fugacidad, la fugacidad del tiempo y la fragilidad de la vida, aprovéchalo bien y lee buenas obras. No pierdas el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Hoy la epidemia nos los está comprobando, nos los está planteando en la cara. ¿Con qué quieres cerrar, mi querido Marx? Pues, ¿con qué quiero cerrar? Pues un saludo a todas mis bibliotecarias, bibliotecarios. El 20 de este mes se festeja el Día Internacional del Bibliotecario. Entiendo los problemas que sufren, la fragilidad en su trabajo, como cada 3 años, cada que se cambia el municipio, ellas ponen en riesgo su trabajo y tienen que hacer lo que el presidente, el alcalde mande para continuar en él. Las entiendo. Trabajamos muy duro en la Dirección General de Biblioteca para generar un espacio de biblioteca sano. Denos más tiempo, apóyennos, necesitamos hacer comunidad, necesitamos un colectivo de bibliotecarios que exija, que promueva el hábito de la lectura, que la población voltee a ver esos espacios como algo necesario y lo exija a sus dirigentes para que así logremos cada vez más ir sumando elementos. Entonces, con eso me despido, saludando también a los normalistas de este país, una gran labor que están haciendo para cambiar el sistema educativo en la nación, y sin duda a la UAM Iztapalapa, la universidad que me formó, a la que le debo todo, a la delegación Iztapalapa, donde pasé muchos días de mi vida y donde entendí los abusos que hay, y a Ciudad Juárez. Un saludo a Ciudad Juárez, mi segundo patria, digamos, mi segunda casa, y aquí en Texcoco, donde ahora resido, donde nací. Entonces, un saludo a todos los amigos, a todos los bibliotecarios, y pronto los iré a ver a sus bibliotecas públicas. Muchísimas gracias, Marx, por haber estado en Museando Ando. Que no sea
la última vez que estás. Y por favor, no se nos vayan, tenemos el bonus de Museando Ando por Facebook y YouTube como Museando Ando Oficial. Muchísimas gracias, Max, y muchísimas gracias a todos los que hacen posible que este sueño de Museando Ando sea realidad. Hasta la próxima emisión. Vean, huelan, escuchen, piensen museos y también leamos, ¿por qué no? Hasta la próxima. Museos, museotes, museitos, bibliotecas, bibliotequitas, todas están a su servicio. Hasta la próxima. Gracias.